La última lección del trimestre de Administrar para el Señor, y el título es Las recompensas de la fidelidad. Ahora, ¿cuáles son las recompensas de la fidelidad? Es muy importante que lo sepamos. El versículo de memoria está tomado del Sermón del Monte, el Sermón profético de Jesús, Mateo 25, 21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. ¿A quién le dice esto? Al siervo bueno y fiel. Esa es la recompensa del siervo bueno y fiel, de los siervos fieles. Sobre poco has sido fiel. ¿A quién fue fiel? A su amo, a Dios. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál va a ser el gozo de los siervos fieles? El gozo de su Señor. Como le indica el versículo de memoria, estas son las recompensas prometidas a los siervos fieles que hayan hecho la voluntad de su Señor, que hayan trabajado para cumplir la misión que Dios le dio al pueblo adventista, en nuestro caso, y le hayan preparado el camino a la segunda venida de Jesús. O sea, ¿quién es el siervo fiel en este tiempo? El que hace la voluntad de Dios. Y esto es parte del sermón profético, y Jesús ya identificó quiénes son los siervos fieles. Ahora, vamos a ver lo que dice nuestra lección. Entonces, ¿cuándo van a recibir estas bendiciones, estas recompensas? Y vamos a ver que las van a ir recibiendo durante el cumplimiento de su misión, durante los 3 periodos en los que Jesús dividió el tiempo de la última generación en su sermón profético, porque cada bendición recibida les va a permitir cumplir con la siguiente etapa de su misión. Ahora, lo triste es que nuestra lección no habla de nada de esto. No habla de ninguna de las recompensas de la fidelidad que vamos a recibir en este tiempo, ni en nuestra misión, sino que habla de algo futuro. ¿De qué habla nuestra lección? Como lo hizo todo el trimestre, no habla de la verdad presente para el pueblo adventista, no habla de la misión ni de la recompensa prometida ahora a los adventistas fieles, y se enfoca en el tiempo posterior a la segunda venida. Y acá tenemos una imagen mostrándonos algo futuro, que se supone que es la Nueva Jerusalén. Es la imaginación de alguien. Y la lección del sábado 18 dice lo siguiente: en varios lugares la Biblia habla de nuestras recompensas, lo que se nos promete por medio de Cristo, después de la segunda venida. O sea, no hay recompensas antes. Después de la segunda venida, y una vez que este terrible rodeo con el pecado termine definitivamente. ¿Qué se nos promete y qué seguridad tenemos de obtener lo que se nos ha prometido? Eso es lo que plantea nuestra lección. Y vamos a ver de qué promesas habla. Y esta es la recompensa de la que se habla en los siguientes días. Primero, la vida en el paraíso de Dios. Esto es la lección del domingo 19. La recompensa de Dios para sus hijos fieles es única y, como muchas cosas espirituales, puede estar más allá de nuestra comprensión finita. Y toma una cita en Elena de White, El conflicto de los siglos: el lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. O sea, es algo que está más allá de nuestra imaginación. Pero esto lo vamos a ver ¿cuándo? Después de la segunda venida. Y en la lección del lunes 20 hablan de la vida eterna. O sea que nuestro destino va a ser la vida eterna o la muerte eterna. Eso es todo, dice. Y en la lección del martes 21 de marzo hablan de la Nueva Jerusalén, como parte de la recompensa. La descripción bíblica de la Nueva Jerusalén es lo que Abraham vio por fe, dicen, porque esperaba la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10. Pero el autor de Hebreos sabía de qué hablaba, pero los autores de nuestra lección no. Y dicen: la Nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios, construida para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. O sea que es una ciudad física, piensan ellos. La Nueva Jerusalén será el hogar de los hijos fieles de Dios en el cielo durante el milenio y posteriormente en la tierra nueva por la eternidad. Piensan que es algo físico. Hay buenas noticias para los que no nos gusta empacar o mudarnos. Dios se encarga de todo. Juan dice que vio la ciudad, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y toman una versión que está modificada, porque Juan dice: teniendo la gloria de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Apocalipsis 21:2.
Pero Juan, vamos a ver, está hablando de otra cosa, ¿no? Porque la Nueva Jerusalén es algo muy hermoso, porque la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. ¿Y cuál es la esposa del Cordero? Son los redimidos de Dios y el Cordero. No es una ciudad física, es otra cosa. Para eso para entender qué es, hay que entender las palabras de profecía. Además de no hablar ni de la verdadera misión, ni de la verdadera recompensa a los siervos fieles, las que nos vamos a centrar en nuestro estudio, porque nuestro objetivo es lo de que Dios nos dijo, es que le demos el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Nuestra lección busca que creamos que la recompensa que recibimos es consecuencia de cómo administramos nuestro dinero, de nuestras finanzas, y no de cumplir la misión que Dios le encargó al pueblo adventista. O sea, se pone delante nuestro un objetivo que no es el objetivo que Dios nos dio. Una meta que no es la meta que Dios le dio al pueblo adventista. Y esto dice nuestra lección. Esta es la lección del miércoles 22 de marzo. A veces pensamos en los talentos como dones naturales, como cantar, hablar y demás. Pero en la historia análoga de las minas en Lucas 19, 12 al 24, se menciona específicamente el dinero y su administración. Elena de White también declaró: se mostró que la parábola de los talentos no ha sido completamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no representan, fíjese, dice ella, solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. ¿Qué dice ella? No solamente a lo que predicamos y hacemos, sino también a nuestros recursos, a todo lo que tenemos, dice Elena. Pero los autores de lección dicen y quieren enfocarlo en el dinero y su administración solamente. Y siguen diciendo. Lee Mateo 25, del 20 al 23. ¿Qué dice Dios a quienes fueron administradores fieles del dinero? No, Jesús no dice eso. No habla de administradores fieles del dinero, habla de siervos fieles. Al apoyar su causa, entonces, ¿qué hacen? Tuercen la palabra de Dios para hacerle decir a Jesús algo que él no dice, ¿no? Porque esto es parte del Sermón del Monte y Jesús ya indicó en Mateo 24 quiénes son los siervos fieles y qué tienen que hacer. Y no habla de dinero. Entonces, ¿qué es hacer esto? Torcer la palabra de Dios, es algo muy delicado. Cambiar las palabras de Jesús. ¿Qué significa entrar en el gozo de tu Señor? Mateo 25, 23. Es muy natural que pensemos que la otra persona tiene más talentos que nosotros y por lo tanto es más responsable ante Dios. Sin embargo, en esta historia es la persona con un solo talento, la menor cantidad de dinero. Mentira, Jesús no dice eso, es otra cosa, ¿no? Porque está hablando de los siervos, de los que habló en Mateo 24. Entonces, en esta historia es la persona con un solo talento, la menor cantidad de dinero, la que resultó ser infiel y perdió el reino. ¿Quién predica esto? El que predica el Evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque los ricos no pierden el reino, pero los pobres, si son infieles administrando el dinero, se pierden el reino. Esto quieren decir. En lugar de pensar en las responsabilidades de los demás, concentrémonos en lo que Dios nos ha confiado a nosotros y cómo podemos usarlo para su gloria. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos ha confiado a nosotros, los adventistas del séptimo día? No dinero, es otra cosa. Y ese es un tema muy delicado. ¿Cuán bien te irá cuando Dios venga a arreglar cuentas contigo? A decirte, no hay que decir nuestros autores de esta lección, cómo administraste el dinero, y especialmente si eres pobre. Y es triste, pero esta es nuestra lección, y no tiene nada que ver con las palabras de Jesús, ni con la misión que Dios le dio al pueblo adventista. ¿Los siervos fieles serán los que tengan mayor cantidad de dinero? ¿Y los siervos infieles los que tengan menor cantidad de dinero? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. O sea, ¿el joven rico es un siervo fiel? No, de ninguna manera. Los siervos fieles serán los que hayan invertido todos sus recursos, como dice Elena, en hacer la obra que Dios le encarga hacer a sus siervos fieles. El siervo fiel es el que hace la voluntad de su Señor e invierte todos sus recursos.
en hacer esa obra. Como indica Elena de White, y Dios le mostró en la visión de la manada pequeña, la pequeña Grey, los talentos representan a todos los recursos que Dios nos da, incluyendo el dinero. Pero el talento más importante que Dios nos daría, y todos nosotros deberíamos administrar en su casa, por eso lo daría a todos nosotros, es el talento que Dios le daría a sus siervos fieles, es el mensaje que nos daría el hombre en la escobilla, que es el alimento espiritual, la verdad presente para el pueblo adventista. Eso es lo más importante. Y por supuesto no podemos esconderlo, ¿no? No podemos meterlo debajo de una almohada. Como dijo Jesús en su sermón profético, este es el alimento que los siervos fieles deberían darles a tiempo a sus hermanos, haciendo la obra del profeta Elías. Fíjense, porque Jesús es claro. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Para qué? Para que les dé el alimento a tiempo. Ahora, Dios pondría a sus siervos fieles sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Y esta es la bendición. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le haya diciendo, sí, ¿qué le va a decir? Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿qué hace con el talento que Dios le dio? Con el mensaje de los tres ángeles, lo esconde y lo niega. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas son las palabras de Jesús. Y nuestra lección de este trimestre termina indicándonos que la recompensa nos será dada por ser administradores financieramente fieles, es decir, como le indicaron a lo largo de todo este trimestre, por llevar nuestros diezmos, ofrendas y entregar nuestros recursos a la tesorería de la iglesia, a la caja fuerte del cielo, y seguir en estado laodicense, pereciendo por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente. Y es triste, pero este es el estado de la iglesia. Y esto es lo que aparece en nuestra lección. Y describen el objetivo ideal, el objetivo que nuestra organización le da a los pastores. Y dicen, esta es una descripción gráfica, esta es la lección del viernes, esta es una descripción gráfica de una familia de la iglesia que son administradores financieramente fieles de los negocios de Dios en la tierra. El concepto de mayordomía para las iglesias adventistas séptimo día en todo el mundo. En un día de estos en el futuro, porque este es el objetivo de los pastores y de ellos, es un día de estos en el futuro y los pastores y los dirigentes de las iglesias locales han tenido éxito en fomentar un ambiente de mayordomía en la iglesia. Han enseñado, capacitado, apoyado y alentado a la familia de la iglesia en la administración financiera bíblica. Ese es el alimento. Pero esto es lo que hacen ¿quiénes? Las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, las que son habitación de demonios. La gente está implementando los principios bíblicos en su vida, es más generosa, ahorra regularmente. ¿Qué están haciendo? En el futuro, los adventistas está por llegar el tiempo de angustia y están ahorrando, juntando plata para imprevistos, y está saliendo de la esclavitud de la deuda de consumo. Su estilo de vida se caracteriza por la moderación, la disciplina y el contentamiento. Ha eliminado el dinero como Dios rival y está creciendo en su relación con el Dios creador, dicen. Es sábado de mañana y la gente está llegando para el culto. En su actitud hay una sensación de paz, una falta de ansiedad por los asuntos financieros. ¿Por qué? Porque ahora saben administrar las finanzas, están tranquilos, tienen ahorros. Una sensación generalizada de satisfacción y agradecimiento. Ahora, fíjense, este es el centro de todo esto. Los conflictos maritales por el dinero mayormente han desaparecido. Ahí son felices. Entran a adorar con un sentido de ilusión y expectativa de la presencia de Dios y su obra entre ellos. Los ministerios de la iglesia están totalmente consolidados y tienen un fuerte alcance. Difunden el amor de Cristo de maneras muy tangibles entre los necesitados. Se han dispuesto fondos para garantizar que haya instalaciones de la iglesia.
que apoyen plenamente el ministerio y que mantengan el nivel de excelencia. ¿No? Y este es el Estado. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje, con la verdad presente para el pueblo adventista? Nada. ¿No? Esto es lo que pasa en las iglesias que predican el Evangelio de la Prosperidad. Pero el pueblo adventista tiene otra misión. ¿Qué pasa con la misión del pueblo adventista? No existe. Esta es la misión que le dan a nuestros pastores, los dirigentes de nuestra iglesia. La pregunta que tenemos ante nosotros es, ¿qué nos está llamando Dios a hacer con los recursos que nos ha confiado? ¿No? Con los recursos financieros. Como veremos, este no es el estado en el que Jesús desea encontrar a los siervos fieles, sino es una adecuada descripción de la condición en la que se encontrarán las vírgenes insensatas del pueblo adventista, cuando en el día y la hora que no saben, se cerrará la puerta. ¿Por qué? Porque está por llegar el tiempo de angustia. Y esta no es la preparación que Dios le dijo al pueblo adventista que tiene que hacer. No tiene que estar ahorrando. Tiene que estar haciendo la obra de los siervos fieles. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó finalmente? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ¿y qué hay que hacer para estar preparadas? Esa es la verdad presente para el pueblo adventista. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes son las que están preparadas? Los siervos fieles, a las que cuando Jesús viene le dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, pero en su sermón nos dice que sabríamos que la nuestra es la última generación. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Y una de las cosas que veríamos es que en nuestra iglesia está la comida y la bebida de los borrachos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién va a estar comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento? Las vírgenes insensatas, a las que se asemeja el reino de Dios en este tiempo. Y seguirán yendo a la iglesia, creerán que como son administradores financieros fieles, son salvos, pero habrán sido engañados. Y antes de continuar nuestro estudio, o sea, por nuestra misión, de mostrar cuál es la verdadera recompensa que Dios le promete a su pueblo, la verdad presente por el pueblo adventista, el verdadero alimento, vamos a contestar las preguntas con las que finaliza nuestra lección. Y esto es el viernes. 24, preguntas para dialogar. En clase, analicen la cuestión de cómo debemos entender dos enseñanzas bíblicas muy claras. Y dicen que esto es bíblico. La salvación por la fe y la recompensa por las obras, dice. ¿Es bíblico esto? ¿Cómo armonizamos estos dos conceptos? La segunda pregunta es la siguiente. El hecho de aprender a contentarnos con lo que tenemos ahora, ¿por qué no significa que no podamos tratar de mejorar nuestra situación financiera? Fíjense, vemos la señal de los tiempos. Jesús viene y tratamos de mejorar nuestra situación financiera. Es decir, ¿por qué estas ideas no están necesariamente reñidas? Claro que están reñidas, pero vamos a verlo. Tercera pregunta. No cabe duda de que nos espera la eternidad. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos ahora, aún las pequeñas, que ayudarán a determinar dónde pasaremos esa eternidad? Y esa es la clave. Por eso el pueblo adventista necesita el verdadero alimento y a tiempo. Primera pregunta. ¿Es la salvación por la fe y la recompensa por las obras? Y la respuesta es clara. No, diría Pablo, de ninguna manera. Este concepto
que es la salvación por la fe y la recompensa por las obras, es el concepto erróneo enseñado por Roma contra el que se levantó Lutero al definir sus 5 solas. Esto es doctrina católica. ¿Qué dijo Lutero? Sola escritura, porque la fe viene por oír por la palabra de Dios. Sola fe, solo somos salvos por la fe y solo por la gracia de Dios, porque es gratis. Y solo Cristo nos salva y solo a Dios hay que darle la gloria. Eso es lo que definió Lutero. Entonces, ¿por qué? Porque la salvación y la recompensa prometidas están muy fuera de nuestro alcance. No son imposibles de alcanzar y ambas nos son dadas únicamente por gracia, sola gracia. Gratuitamente, por el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, y no se pueden comprar ni vender. No son por las obras. Como dice Pablo en Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. ¿Es por gracia o por obras? Es por gracia, no por obras. La recompensa no es por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. ¿Por qué quiere decir? Tengo una balanza, hice obras y ahí las pongo, pero esa es la doctrina romana. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahora, ¿qué nos pide Dios para darnos la salvación y la recompensa prometida? Solo nos pide fe en Él y en sus promesas. Por eso Lutero dice, sola fe, sola gracia, sola fe. ¿Cuál es la verdadera fe? La verdadera fe solo viene por el oír la palabra de Dios, sola escritura. Y no es creer a la palabra de Dios, porque los demonios creen y tiemblan. Romanos 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, sola escritura. Pero dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Que hay una sola persona que es Dios. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero enseña otra cosa. El que tiene verdadera fe sigue el camino que Dios le indicó seguir. Empieza a obrar por la fe. Empieza a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Señor, como Abel, como Noé o como Abraham, que salió de Ur obedeciendo a Dios, como lo van a hacer los siervos fieles. Y luego, como sucedía en el tiempo de la iglesia primitiva, la fe continúa obrando por el amor que Dios derrama en el corazón de los siervos fieles. Los árboles buenos que dan frutos buenos, como dice Pablo en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Juan, en 1 Juan 3:1-14 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién nos dio ese amor? Dios. ¿Por qué? Por amor, por gracia. Para que seamos llamados sus hijos, hijos de Dios. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No estamos muertos, tenemos vida. No somos árboles que no aman, somos árboles que aman. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, pero este fruto, ¿de quién es? ¿Son nuestras obras? No, es el regalo de Dios. Como dice Pablo en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor que Dios derrama en nuestros corazones. Entonces, estas obras, ¿a qué se deben? A nuestra fe y a la gracia de Dios. No recibimos ninguna recompensa por las obras, porque las obras son el fruto de la obra de Dios en nosotros. Como dice Jesús en Mateo 12:35, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Ahora, ¿quién le dio ese tesoro del corazón? Dios, que puso su amor ahí y lo transformó en un hombre bueno, un árbol bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. ¿Puede el hombre malo sacar lo bueno? No. ¿Pueden las obras del hombre malo lograr recompensas? No. Jesús es claro, no puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, cuando Dios pone su amor en nosotros, vamos a ser un árbol que demos buenos frutos. Y no vamos a poder dar más malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, contentarnos y al mismo tiempo tratar de mejorar nuestra condición financiera es la dirección cuando está por comenzar el tiempo angustia, cuando vemos las señales de los tiempos. No, porque eso es hacer lo que hicieron los antediluvianos.
Si nuestra vista, nuestra meta está puesta en esforzarnos para mejorar nuestra condición financiera, entonces los espinos van a impedir que la semilla del reino germine y crezca en nuestros corazones. Eso es lo que dijo Jesús. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué va a pasar? No va a poder crecer. Y lo que presenta nuestra lección es un engaño. Y hay que decirlo con todas las palabras. Por Jesús dijo, más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? El amor de Dios puesto en nuestros corazones. Llegar a ser árboles buenos, árboles de justicia, árboles justos. Pero ese es el fruto de buscar el reino de Dios y su justicia que nos da gratuitamente, por gracia. Y además, y buscando eso, todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué pasa cuando llega el tiempo de angustia? Los hijos de Dios no les va a faltar nada. Su pan y su agua estarán seguras. ¿Pero qué van a estar haciendo? La obra que Dios le encargó hacer a los siervos fieles. Esa es nuestra preocupación. ¿Y cuáles son las decisiones que definirán nuestro destino eterno? Y como Jesús dijo, decidir buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, a tiempo, antes que se cierre la puerta, en vez de esforzarnos por mejorar nuestra condición financiera o estar solamente atareados por los afanes de este mundo. Y eso es claro. Lucas 13, 23 a 27. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos. ¿A qué? ¿A mejorar vuestra condición financiera? No, a entrar por la puerta angosta, búsquenla hasta encontrarla, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, ¿quiénes? Las vírgenes insensatas, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, como los antediluvianos, él respondiendo os dirá, no sé dónde sois. Entonces comenzarás a decir, delante de ti hemos comido y bebido, somos adventistas del séptimo día y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no buscaron el reino de Dios y su justicia y no fueron transformados en árboles buenos. ¿Y qué pasa con los árboles malos? Con los hacedores de maldad. Jesús fue claro, todo árbol que no da fruto bueno, que Dios no transformó en un árbol bueno, es cortado y echado en el fuego, y no queda. Y como dice Elena White, primeros escritos, página 71, y esta es la verdad presente para el pueblo adventista, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Esa es la preparación necesaria, eso es lo que tenemos que buscar. Con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra energía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, cuando vemos las señales de los tiempos que nos indican que Jesús ya viene como ladrón, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que buscar? Eso. Lo demás es un engaño. Entonces vamos a hablar de las recompensas a la fidelidad de los siervos fieles, la verdad, la verdadera recompensa. Como lo anunció Jesús, estas recompensas las van a recibir los siervos fieles de la última generación del pueblo adventista durante el cumplimiento de su misión, no después de la segunda venida. Durante los tres grandes periodos en los que Jesús dividió el tiempo de la última generación, porque cada bendición recibida los va a preparar y les va a permitir cumplir con la siguiente etapa de su misión. O sea, el que quiere hacer la voluntad de Dios va a empezar a recibir estas bendiciones. Entonces, ¿en qué periodo? Primero, durante el principio de dolores, el tiempo previo al aislamiento del pueblo adventista. El periodo de tiempo que sigue al tiempo de tardanza, cuando las vírgenes dormidas son despertadas por el clamor de la noche y Dios sigue reteniendo los cuatro vientos. Este periodo finaliza cuando ha sido sellado el pueblo de Dios, los lugares asolados han sido reedificados y hay 144.000 columnas en el templo de Dios, las primicias de la esposa del Cordero. Los adventistas que buscaron realmente el reino de Dios y su justicia y fueron saciados, los que tenían hambre y sed de justicia. Estas son las vírgenes sensatas. Y como leemos en Apocalipsis 7, del 1 al 4, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra,
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y este es el ángel de Ezequiel 8. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, los vientos son retenidos hasta que ha sido sellado el pueblo adventista. Hasta que el varón vestido de lino, como dice Ezequiel 9, dice que ya completó su obra. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, hasta que el pueblo adventista no esté sellado, no empieza el tiempo de angustia. Y cuando vemos la señal de los tiempos que nos indican que la nuestra es la última generación, que el tiempo de angustia va a comenzar en nuestra generación, ¿qué tenemos que hacer? Correr a prepararnos y hacer la obra de los siervos fieles. Entonces aquí están lo que estudiamos, los periodos proféticos que Jesús anunció y las señales de los tiempos. Tiempo de tardanza, principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Y nosotros estamos en principio de dolores. Ya estamos en el tiempo cuando brotaron las hojas de la higuera, son evidentes, ya está. Se formó la triple alianza, el falso profeta se unió a la bestia, vimos los puntos comunes de doctrina, que son los mismos puntos comunes de doctrina que unieron a Constantino, ¿con quién? Con los apóstatas de la iglesia primitiva. Es la doctrina de Jezabel, que lleva a conocer las profundidades de Satanás y los convirtió en asesinos. Ya eso lo vimos, ya se desplegó el rollo, ya sabemos cuál es el significado del mensaje de los 3 ángeles. Y este es el tiempo del amor de medianoche, cuando los siervos fieles le dan el alimento a tiempo a sus hermanos, y que termina cuando los lugares desolados fueron reedificados, porque desde 1844 empezó el tiempo que no sería más, que es el tiempo de restaurar los lugares desolados, que no tiene un periodo de tiempo, tiene un objetivo, que haya 144.000 columnas en el templo de Dios. Y cuando eso pasa, termina a principio de dolores. La mujer vestida de sol volvió a dar a luz y ahora tiene 144.000 hijos nuevos que están con Jesús en la cima del monte Sión. Y ahí viene el primer juicio de Dios y empieza el tiempo de angustia. Pero nosotros tenemos que estar preparados porque se va a cerrar la puerta. Después viene el tiempo de tribulación, el tiempo de angustia, y ahí hay muchas bendiciones prometidas por Dios, y está el tiempo de la gran tribulación y también hay bendiciones. Hay recompensas a la fidelidad de sus siervos, y esa es la verdad presente para el pueblo adventista. Entonces, durante el tiempo de tribulación, al comienzo del tiempo de angustia, cuando finalice el tiempo que no sería más, también hay promesas, hay recompensas. Porque ahí Dios empieza a soltar los 4 vientos, y en este tiempo será predicado el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel por la esposa del Cordero. Tiene que haber esposa. ¿Quién es la esposa? Los siervos fieles que recibieron la bendición prometida al pueblo adventista. Y ahí se completará el número de los mártires de Jesús, y una gran multitud saldrá de Babilonia y entrará por las puertas del templo de la ciudad de Dios, los lugares asolados que ya habrán sido reedificados. Como leemos en Apocalipsis 27, y el espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Quién es la esposa? Lo que recibieron la bendición prometida en el tiempo actual. Son las vírgenes sensatas. Y ahí van a decir: ven. Y el que oye, que está en Babilonia, salga a Babilonia y únase al espíritu de la esposa como obrero de la hora 11 y diga también: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la última parte de la misión del pueblo adventista. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión y en Jerusalén, como parte de la esposa del Cordero, habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado, los 144.000 sellados del pueblo adventista, las vírgenes sensatas, los siervos fieles y prudentes. ¿Y qué va a pasar? Dios suelta los vientos y va a haber mártires. Se va a completar el número de los mártires de Jesús. Entonces, dice Jesús, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos. ¿Quiénes? Los que entran por la puerta ancha tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, porque van a amar o van a odiar.
van a ser como Caín, que odiaba a Abel porque era hijo del diablo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin del tiempo de la aplicación del fuerte pregón, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, el verdadero evangelio, la verdad echada por tierra, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ahí los siervos fieles van a completar su misión y por supuesto van a recibir bendiciones, recompensas a la fidelidad en ese tiempo. Y también van a recibir recompensas durante el tiempo de gran tribulación, el tiempo que comienza cuando viene la abominación desoladora simulando la segunda venida de Jesús, como Jesús lo dice en su sermón, cuando serán derramadas sobre la gran Babilonia y sobre todos los hombres que estén adorando a la imagen de la bestia, a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, las 7 últimas plagas, las 7 copas de la ira de Dios. Mateo 24, 15 y 16. Por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee a quien, a Daniel, entienda. Jesús nos manda a leer y entender a Daniel. ¿Y cuándo lo entenderíamos? El tiempo del fin, porque esa profecía estaba cerrada ya hasta el tiempo del fin. Y se entendería y se cumpliría en el tiempo del fin. Entonces los que estén en Judea, los judíos verdaderos, los circuncidados en el corazón, huyan a los montes. ¿Por qué? Finalizó el tiempo de gracia. Cuando Satanás viene simulando la segunda venida de Jesús, viene anticristo, es el señal de que llegó el fin y que cumplimos nuestra misión y quedó preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Y ahora Jesús dice, terminó la batalla, huyan a los montes, salgan por ganar las plagas. ¿Y quién viene? La abominación desoladora que fue introducida en el tiempo de Constantino, con la que Roma, lo que Roma le da a comer al pueblo que está en medio de Babilonia, ese es vino de Babilonia, y que en nuestra lección, los lobos vestidos de ovejas, ponen como si fuera Cristo, y que nuestra misión es esperar que venga, junto con la gran multitud. Pero ese es un engaño, ese es el objetivo de los lobos vestidos de ovejas, hacer que todos nosotros adoremos al anticristo y adoremos al Dios de Babilonia, al Dios de la fortaleza, a Satanás. Como dice la de White, en esta época aparecerá ¿quién? Jesús, no, el anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Entonces, cuando vemos la unión en puntos comunes de doctrina entre Roma y las iglesias caídas, que justamente los puntos comunes de doctrina es la doctrina de Jezabel, la que define al anticristo, ¿qué pasa? Es claro a qué se unen. Y esa es la comida de la vida de los borrachos. Y si esa comida está en la iglesia adventista, es porque se cumple la profecía, ¿no? Y se pronunciará sentencia, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y oí una voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Habían escuchado el fuerte pregón, pero a pesar de eso, tenían la marca de la bestia. Y acá están los adventistas nominales que escucharon el clamor de medianoche, y los hombres que estaban en Babilonia escucharon el fuerte pregón, pero sí, como dice Apocalipsis 9, siguieron adorando a las imágenes y a los demonios. Ahora, vamos a centrarnos entonces en la verdad presente al pueblo adventista para hoy. ¿Cuál es la recompensa a los siervos fieles durante el principio de dolores? Y acá está hablando de la recompensa a las vírgenes sensatas. Durante el tiempo de tardanza, todas las vírgenes, a las que en este tiempo sería semejante el reino de los cielos, se habrían dormido antes de completar nuestro primer trabajo, antes de encontrar la puerta abierta y llegar a poder ver la diferencia. Acá falta algo, ¿no? El ver la diferencia, poder
ver la diferencia o poder diferenciar, estaba bien escrito, al santo, el verdadero Jesús, de la abominación desoladora. ¿Cuál es el verdadero Jesús y cuál es la abominación desoladora? ¿Cuál es la puerta ancha y cuál es la puerta estrecha? ¿Mm? ¿Cuál es el camino espacioso y cuál es el camino angosto? Y se habrían cumplido todas las profecías que anunciaban lo que harían el enemigo, el pueblo de Dios y sus siervos, los lobos vestidos de ovejas, en el campo del padre familia. Por hacer esa obra, Babilonia ya habría caído. O sea, cuando nos despertáramos, Babilonia ya habría caído y el mensaje del segundo ángel habría vuelto a ser verdad presente. Por eso, en nuestro medio estaría la comida y la bebida de los borrachos. Y el pueblo anticristo estaría engañado y la condición del ángel de la Odisea, siendo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, sin saber en qué lugar ni en qué hora de la noche se encontraría, pereciendo por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente. Y Dios estaría esperando que algunos de sus siervos se empiecen a despertar y clamen a Él para empezar a cumplir sus promesas. Entonces, esta es la primera recompensa, lo que Dios promete, responder a nuestro llamado y guiarnos a toda verdad, a oír las palabras de profecía y a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, a completar nuestro primer trabajo, como les mostró a Guillermo Miller y Elena de White. Como dice Jeremías 29, del 12 al 13. ¿Por qué? Porque esto ocurrió cuando Babilonia asoló a Jerusalén y al templo, y Dios anunció por medio de Jeremías que el templo y la ciudad serían reedificados. ¿Por quiénes? Cuando se cumplían los 70 años que estarían en Babilonia, cuando ese pueblo se acordara y clamara a Él, lo encontraría. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y por supuesto, el antitipo pasaría lo mismo. ¿Cuándo serían reedificados los lugares asolados por el hombre de pecado? Cuando invocáramos a Dios y lo encontráramos. Jeremías 33, 2 y 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. No clames a la falsa roca. Clámame a mí, a la verdadera roca, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en Isaías 42, 9 leemos lo siguiente. Y aquí se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Entonces, si la profecía de Daniel 12 estaba cerrada ya hasta el tiempo del fin, antes que se cumpla, Dios nos tiene que mostrar su significado. Lo mismo con todas las profecías. Lo que prometió hacer con Guillermo Miller, en el suyo Guillermo Miller. Y como dice Isaías 28, 18, 19, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos, de los ángeles de la Odisea, verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en la alegría en Jehová y aún los más pobres, los hombres, se gozarán en el Santo de Israel. Y como dice Isaías 54, 13, y Jesús lo repitió, Mateo 6, 44 y 45, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y esto es lo que Dios le mostró a Guillermo Miller, y le mostró a Elena de White que esto ocurriría en el tiempo de la última generación. Me acordé de Dios, dice Miller, al ver todo lo que había pasado en su sueño, y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Y Dios contestó, sí, inmediatamente se abrió la puerta. Y cuando toda la gente se hubo ido, y quedó él solo con Dios, porque Dios nos dice justamente eso, que lo escuchemos a él y a su palabra, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación, la comida y la bebida de los borrachos. Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura, que habían tapado todo. Como que contestó que no temiese, porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, lo que habían traído los lobos vestidos de ovejas, también barrió, ¿qué cosa? Las joyas y las monedas espurias, las monedas falsas, que los pioneros mismos habían introducido. Todo barrió, toda la suciedad de la basura y todos los falsos. Y todas subieron y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó.
¿Y qué quedó? Solamente las joyas bíblicas, porque tendremos que quedarnos únicamente con la palabra de Dios. En el bullicio yo cerré los ojos por un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza, todos desordenados. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó fuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Fíjense, esta es la primera recompensa a los siervos fieles, que claman a él y les piden que les muestren cuál es la verdad. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Esta es la luz que tiene que iluminar nuestro camino. Esta es la verdad presente para el pueblo adventista. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Dice Miller, grité de gozo y ese grito me despertó. Y empieza el clamor de medianoche. Ahora, este es el alimento que Dios le da a sus siervos fieles. ¿Y qué tienen que hacer? Ir a dárselo a sus hermanos, tocar trompeta en Sión. Tienen que darle este alimento a sus hermanos, mostrarles la verdad presente prepulantista, darles el verdadero alimento a tiempo. ¿Para qué? Para que se preparen. Para poder oír las palabras de profecía y poder empezar a guardarlas, como dijo Jesús en Apocalipsis, primero deberíamos leerlas. Bienaventurado el que lee, y después los que oyen, y después guardan. Deberíamos llegar a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Deberíamos ver en la historia cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. Entonces, nuestros ojos y nuestros oídos se abrirían y podríamos oír y comprender el resto de las palabras de la profecía. Como Jesús dice, el que tiene oído, para oír las palabras profecía del Apocalipsis, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, 7 veces lo dice. Y al ver el cumplimiento de la profecía de la historia, comprenderíamos el significado de las palabras de Jesús. Comprenderíamos, por ejemplo, cuál fue la obra de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Y cuáles son las cosas sacrificadas a los ídolos con las que creó la doctrina de Jezabel. ¿Cuáles son las tropas que levantó el rey del norte, que sabemos que es Constantino, con los apóstatas de la iglesia primitiva? ¿Y cuál es la abominación desoladora? La abominación del desolador. ¿Quién es la mujer Jezabel? ¿Y cuándo se manifestó el hombre de pecado? ¿Quién fue el primer papa? Nosotros sabemos que Jezabel no adora a Jehová, sino a Baal, y eso es claro. ¿Y cuál es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás? ¿Y cuál es el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás? Y si nosotros vemos eso, sabemos que esa es la mentira. Ahora, y que los lobos vestidos de ovejas quieren que creamos que esa es la verdad, esa es la comida, la bebida y los borrachos. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar la verdad. Y entenderíamos cuándo fueron establecidas y cuáles fueron las leyes de la bestia romana que nos muestran lo que hará a su imagen la bestia que subirá a la tierra, porque hará lo mismo que la bestia romana, será la imagen de la bestia romana. Y comprenderíamos cuál es el tipo de la que Elena de White llama la ley dominical pasiva. El edicto que en el año 321 después de Cristo estableció el descanso dominical obligatorio. ¿Y cuál es el tipo de la ley dominical activa? El edicto que en el año 380 después de Cristo, el edicto de Tesalónica, estableció la obligación de adorar a la bestia religiosa y a su imagen, como hará la bestia que sube a la tierra, como dice Apocalipsis 13. Ahora, cuando viéramos eso, nuestros ojos se abrirían y entenderíamos justamente qué está pasando. Y también comprenderíamos cuándo el hombre de pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y qué pasó con los 2 testigos? ¿Cuándo y cómo la bestia los venció y los mató? ¿Y cuáles son los cadáveres de los 2 testigos? Y comprenderíamos qué deberíamos hacer para que los 2 testigos vuelvan a la vida antes de poder llegar a conocer la verdad y empezar a profetizar de nuevo. Porque solo escritura. Ahora, pero si los 2 testigos están muertos, ¿cómo conocemos la verdad? ¿No? Tienen que volver a la vida y tienen que profetizar de nuevo en nuestras manos.
para que le demos el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, tienen que estar vivos. Y que para que prediquemos el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, tienen que estar vivos en nuestras manos. Y comprenderíamos, cuando viéramos lo que pasó en la historia, lo comprenderíamos, ¿no? Y entenderíamos qué pasó en la historia, ¿no? ¿Cuál fue el periodo en que la iglesia primitiva fue sustentada en el desierto por Dios por 1260 años? Que eso abarcó Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. ¿Qué pasó cuando fue echada por tierra la verdad? ¿Por qué el ángel que estaba en Sardes, cautivo en Babilonia, estaba muerto? Porque no conocía la verdad. Tenía nombre cristiano, pero estaba muerto. ¿Cuándo fue levantada la iglesia de Reforma, la iglesia de Filadelfia? Que fue perseguida por Roma, hasta que llegó el tiempo, el fin. Dios abrió el librito, se lo dio a comer a su pueblo. Y el librito le amargó el vientre al pueblo antista. Y Dios le indicó que había llegado el tiempo de reedificar los lugares desolados, el tiempo que no sería más, que finalizó 44.000 columnas en el templo de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo antista? Las vírgenes se dormirían y llegarían a estar en el estado de la Odisea. Babilonia y los lobos vestidos de ovejas le darían el verbo de su vino, sembrarían la semilla de la cizaña, hasta que las vírgenes son despertadas por el clamor de medianoche, y ahí tienen las vírgenes sensatas, ven el camino iluminado y lo recorren. Llegan al final del camino, entran con el esposo a las bodas, son hechos parte de la Nueva Jerusalén, de la iglesia triunfante, y comienza el tiempo de angustia. Y la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, es la que sigue. Es la iglesia triunfante que predica el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y termina de preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Ahora, para eso tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, tenemos que estudiarlo. Y cuando empezáramos a guardar las palabras profecías, porque todo esto es promesa de Dios, porque Él prometió que entenderíamos las palabras profecías, y arregláramos nuestras lámparas, encontraríamos, ¿qué cosa? La puerta abierta. Recuperaríamos el conocimiento de la verdad y llegaríamos a tener el Evangelio eterno y podríamos empezar a profetizar de nuevo, recién ahí. Esta vez sí, predicando la verdad echada por tierra, predicando plenamente el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Como Jesús, como Dios le dice al curantista, Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Pero ahora, esta profetización tiene que ser con la verdad, para preparar el camino a la segunda venida de Jesús, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y la promesa de Dios, ¿cuál sería en este tiempo? Aparte de guiarnos a conocer la verdad, como Jesús guió a los discípulos después que resucitó, ¿qué pasaría? Ellos recibieron la lluvia temprana y nosotros también. Ahora, el que conoce la verdad, cuando la semilla del reino sembrá en su corazón, si tiene hambre y sed de justicia y clama a Dios, va a recibir la lluvia temprana, va a nacer de Dios y la semilla del reino va a germinar en su corazón. Por eso la promesa de Dios, para este tiempo, la recompensa a los siervos fieles que hayan buscado y encontrado la verdad, es darnos la lluvia temprana, como los miembros de la iglesia primitiva, y después de nacer de él, enviarnos a despertar y a llevar su mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos para que puedan entrar por la puerta estrecha, ser preparados, recibir el sello de Dios y cuando Jesús venga a buscarnos como ladrón, poder ir con él a la batalla. Esa es la misión de los siervos fieles. Y no tiene nada que ver con un plan financiero. Esta es la verdad presente. Como dice Elena, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. El pueblo de Dios va a conocer la verdad y va a haber un avivamiento de la piedad primitiva cuando no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y por eso, ahí empieza la predicación verdadera del mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Esto lo caracteriza. Para predicarlo primero a los moradores de la tierra. ¿A quién? A sus hermanos. Darle alimento a tiempo a sus hermanos y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Dios verdadero, no al Dios de las fortalezas, a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, y es verdad presente, la gran ciudad, porque ha hecho de ver a todas las naciones. Como dice la Nehuay, en 1844 se detuvo la predicación del mensaje del segundo ángel. ¿Por qué?
porque había una nación que no la había bebido. Pero cuando el enemigo entrara en el campo del padre familia, sembrara semillas de cizaña, y vinieran los lobos vestidos de ovejas, y trajeran la comida y bebida de los borrachos, Babilonia caería, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y esto a quien hay que predicarlo en primer lugar, a los moradores de la tierra, al pueblo adventista del séptimo día, a las vírgenes. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, al ídolo al que ella adora, y recibe la marca en su frente y en su mano, si llega a conocer las profundidades de Satanás por tener la doctrina de Jezabel, él también beberá del vino de la ira de Dios. Si bebe el vino de Babilonia, como Babilonia, va a beber el vino de la ira de Dios. ¿Quiénes? Todos los que adoran a la bestia y a su imagen, los que reciben la marca de su nombre, los hacedores de maldad, los que entran por la puerta ancha. Y ese es el mensaje del tercer ángel. Este es el mensaje de los tres ángeles, el que va a separar el trigo de la cizaña de la iglesia adventista. Ahora, ¿quiénes son estos tres ángeles? ¿Quiénes son estos tres mensajeros? Los siervos fieles. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Estos son los siervos fieles, que le dan alimento a tiempo a sus hermanos. Esta es la misión. Y cuando Jesús venga, ¿qué les va a decir? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cristo declara a los que le siguen: soy la luz del mundo. Y con la promesa: el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan. ¿Qué van a llegar a reflejar? La mente, la imagen de Jesús. ¿Qué van a tener en el corazón? El amor de Jesús, el amor de Dios. Oro refinado en fuego. Esa es la promesa. Estos son los siervos fieles. Y estas son las promesas para el pueblo adventista. Es la verdad presente. Y esta recompensa la recibimos ¿cuándo? Antes del comienzo del tiempo de angustia. Mientras predicamos el Evangelio de la Reconciliación y recorremos el camino angosto, Dios prometió estar con nosotros y en nosotros y transformarnos a imagen de Jesús, escribiendo sus nombres en nuestra frente, escribiendo su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y leemos en Primeros Escritos, página 13. La primera visión de Elena de White: mientras estaba orando entre la tarde de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Muy por encima de donde estaba ella en ese tiempo, donde estaba el pueblo adventista. Dice: miré a la tierra para buscar al pueblo adventista, desde arriba. Pero no lo hallé en parte alguna. ¿Por qué? Porque Dios le había llevado el tiempo a la última generación. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto, angosto, trazado muy por encima del mundo, que ellos no conocían. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Y los que ya andaban habían visto la luz y habían visto el camino iluminado. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Esta es la luz que tiene que ver el pueblo adventista. Es el alimento que necesita el pueblo adventista recibir a tiempo. ¿Y qué va a pasar? Los siervos malos van a tratar de impedirlo. Como dijo Jesús, Mateo 10:23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Nos mandó darle alimento a tiempo a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Nos dijo que vamos a ser perseguidos y tenemos que correr. ¿Por qué? Porque la vida de nuestros hermanos depende de recibir el verdadero alimento a tiempo. ¿Y qué prometió Jesús? Además, en este tiempo que es principio de dolores, al final de ese periodo, antes del tiempo de angustia, Jesús prometió confesar nuestros nombres en las bodas, en el juicio investigador, como parte de su esposa, y hacernos columnas del templo de Dios y parte de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, porque esa es la Nueva Jerusalén. Y como leemos en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Y así, esa es la promesa. Esa es la bendición prometida. Esa es la recompensa a los siervos fieles. Ser como Jesús. Tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente.
Como dice el Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque Jesús es el que edifica el templo de Jehová y él reedifica los lugares asolados. Y al que venciere, dice, lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. O sea, es parte de la Nueva Jerusalén. Con él es edificada la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿No? Porque va a estar la cima del monte Sión, y cuando Jesús descienda a la batalla, la Nueva Jerusalén, los 144.000, las primicias, la esposa del Cordero, van con él a la batalla, teniendo la gloria de Dios. Y en Apocalipsis 11, 1 y 2, parte el mensaje al pueblo adventista, que nos dice lo siguiente: entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran, ¿dónde? En el templo, dentro del templo. No a los que están adorando al sol postrándose hacia el oriente en el atrio, sino a los que están dentro del templo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quién está en el atrio? Los gentiles. ¿Y dónde estaría el pueblo de Dios adorando al sol? Ahí, en el atrio. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos son los que echaron por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Ahora, cuando es reedificado y los 144.000 están dentro del templo de Dios, ahí son medidos. Y son hechos columnas del templo de Dios. Y eso es lo que Dios le dijo al pueblo adventista. Fíjense, la segunda visión de la era de Juárez sobre el santuario. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran, porque el pueblo adventista no lo conocía, tenía que buscarlo y encontrarlo, comprenderían la obra que iba a efectuar. Dice el Naví que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la Nueva Jerusalén, con la iglesia triunfante, con los 144.000 primero. Porque el juicio investigador son las bodas del Cordero. Y los únicos nombres que pasan por ese juicio son los que Jesús nombra como vencedores, como parte de su esposa. Como dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de vida, porque ¿a quién va a borrar? El nombre de las vírgenes insensatas que no se prepararon, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué? Porque es como parte de mi esposa, dice Jesús, porque son las bodas del Cordero. Y en Apocalipsis 14:1 leemos, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que temían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y aquí termina el periodo que es principio de dolores. Y los siervos fieles ya tienen esa bendición, ¿no? Aunque Jesús no vino a buscarlos para ir a la batalla. Ahora, pero cuando viene a buscarlos, les da otra bendición. Y es la recompensa a los siervos fieles durante el tiempo de tribulación, empezando por los siervos fieles del pueblo adventista. Entonces, Dios prometió derramar, ¿qué cosa? La lluvia tardía en los sellados de su pueblo, en la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén, para que su gloria sea vista sobre ella. Entonces, los hombres que estamos despojados de la gloria de Dios, ahora la promesa es que vamos a reflejar su gloria como la reflejó Jesús, para que su gloria sea vista sobre la esposa del Cordero, sobre 144.000 sellados, e ir con ella a la batalla de Armagedón, a pregonar libertad a los cautivos en medio de la gran Babilonia, a llamarlos a salir de ella, lavar sus ropas en la sangre del Cordero, ser vestido de ropas blancas y entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios, como los 144.000, para comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, como ya lo habrán hecho las 144.000 primicias de la esposa del Cordero. Como dice Isaías 60:1-2, y esto es una promesa hermosa: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de la cual están destituidos los hombres se va a ver ¿en quién? En los vencedores. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra, al pueblo adventista, al pueblo de Dios en el tiempo del fin, y oscuridad de las naciones, de la gran Babilonia, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esa es la promesa. Y esto es lo que Dios le mostró en la de Juan, Primeros Escritos, página 32 al 34. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. ¿Cuándo?
salimos a proclamar más plenamente el sábado, que es el tipo del Evangelio del Reino de Dios, ¿no? Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, a las vírgenes insensatas, pues no podían refutar la verdad sabática, no podían refutar el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio eterno. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, porque ese pueblo va a predicar la verdad, que primero justamente los salvó y los transformó en gente de Jesús, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Esto pasa el tiempo de angustia. Pero lo primero que hace Jesús cuando viene a la batalla, derrama la lluvia tardía sobre los vencedores. Y en Mateo 13, 40 al 43, él lo anunció. De manera de cómo se arranca la cizaña. ¿De dónde? Desde el campo de padre familia, donde vino el enemigo y arrancó cizaña y tiene una cosecha. Pero va a ser quitada el campo de padre familia. Y se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo, el fin del tiempo de la iglesia militante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, que en ese tiempo es semejante a las 10 vírgenes, a todos los que sirven de tropiezo, las vírgenes insensatas, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, las vírgenes sensatas, que ya son parte de la esposa del Cordero, resplandecerán como el sol de justicia, como Cristo en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esa es la promesa. Lo que pasa al comienzo del tiempo de angustia. Y dice la Elena White, conflicto de los siglos 4:41, cuando los que no creen en la verdad, los que escucharon la verdad y no creyeron, ¿quiénes son? Las vírgenes insensatas, sino que se complacen en la injusticia, ¿no? Sean dejados. Se cierra la puerta para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Dios los va a llamar. ¿Y quién más? La esposa. Y la promesa para los del pueblo de Dios que salgan de la gran Babilonia, entren por las puertas de la ciudad de Dios y se conviertan en los obreros de la hora undécima, falten es la misma promesa que para todos los obreros. Ellos recibirán la lluvia temprana, llegarán a reflejar plenamente la imagen de Jesús y sus nombres serán confesados por Jesús en las bodas, como parte de su esposa, al final del tiempo del fuerte pregón. O sea, la bendición que reciben los adventistas del tiempo, que es el actual, el tiempo donde es principio de dolores, es la misma bendición que van a recibir los obreros de la hora undécima. Como leemos en Daniel 12, 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es? El primogénito entre muchos hermanos. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, será libertado tu pueblo, Dios le dice a Daniel. Todos los que se hayan escritos en el libro, porque vamos a ver que el pueblo judío, el pueblo de Daniel, es el último que va a entrar al reino de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto pasa durante este periodo final. Esta es la resurrección especial. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, porque los impíos resucitan después del milenio. Pero hay algunos a los que Jesús les dijo que va a resucitar ahora, en el tiempo vamos a ver el tiempo de la sexta plaga. Pero ¿qué pasa al comienzo del tiempo de angustia? Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. Los entendidos son los 144.000 sellados por la lluvia tardía, resplandecen. Y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿qué tienen que hacer? Enseñar la justicia, darle alimento a tiempo al pueblo que está en Babilonia, como se lo dieron a sus hermanos. Y los que enseñan la justicia a la multitud, que va a salir de la gran Babilonia, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y qué va a pasar? Muchos correrán de aquí para allá, porque los entendidos le van a enseñar la justicia a la multitud que está en Babilonia. Y todos los que tienen hambre de justicia van a correr de donde? De Babilonia a Jerusalén, hacia los lugares asolados que habrán sido reedificados, y su conocimiento va a aumentar, se van a transformar en entendidos. Esa es la promesa.
Esta es la recompensa a quienes, al pueblo de Dios que está en Babilonia. Por eso dice la profecía de Apocalipsis 22, 14 y 7, bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, los que corren de Babilonia a Jerusalén, salen de Babilonia y lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y el espíritu y la esposa, porque hay una esposa, ¿no? ¿Quién es? La Nueva Jerusalén. Los 144.000, las primicias de la esposa del Cordero dicen, ven. Y el que oye, el que está en Babilonia y oye, también es llamado a ser obrero. Diga, ven. Y el que está en Babilonia y tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué? Porque es tiempo de gracia para el pueblo que está en Babilonia. Mientras la puerta se cerró para las vírgenes insensatas. Y como dice Daniel 12, del 10 al 12, muchos, una gran multitud, serán limpios, emblanquecidos y purificados. Esta es la promesa de Dios. ¿A quiénes? A los obreros de la hora undécima. Pero los impíos, las vírgenes impías, los insensatos, procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué? Porque se les cerró la puerta, les fue quitado el continuo. Pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los 144.000 sellados, los que enseñan la justicia a la multitud, los que resplandecen. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo. ¿Y cuál es este tiempo? Cuando se cierra la puerta de las vírgenes insensatas, porque Daniel 12 habla de la obra de Dios, no la de Satanás. ¿No? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ¿no? Hasta la abominación desoladora, hasta que Satanás viene simulando la segunda venida, habrá 1290 días. Eso es la profecía. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿No? ¿Cuántos días más? 45 días más. ¿Cuándo es quitado el continuo? Cuando en el antitipo, el día 9 del mes 7, se cierra la puerta de las vírgenes insensatas y llega el día de la expiación para selladas. Por eso, el clamor de medianoche es el antitipo de las trompetas que se tocan el día 1 del mes 7, anunciando que el día 10 es el día de la expiación y que tienen tiempo hasta el día 9 a la puesta del sol para ir de Dios y prepararse y confesar sus pecados y ser limpiados. Porque a la puesta del sol del día 9 del mes 7 es quitado el continuo porque llega el día de la expiación. Y se cierra la puerta a las vírgenes insensatas. ¿No? Y llega el día de la expiación, ¿para quién? Para los vencedores, para las selladas, porque ahí Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Por eso dice Elena de White, el 9º tomo de Testimonios, página 97, ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, cuando ya está sellado su pueblo y Dios suelta los vientos, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. ¿No? El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado. ¿Para quiénes? Para los que no quisieron entrar. Los que escucharon la verdad y no quisieron entrar. Por eso este principio de dolores, que es el tiempo de nuestra prueba y sellamiento, el tiempo de nuestra visitación, es el tiempo más delicado para nosotros, el tiempo cuando los siervos fieles tienen que darle alimento a tiempo a sus hermanos. Por eso Jesús dice, vayan primero las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque se les cierra la puerta. Pero ¿qué pasa en el tiempo del fuerte pregón? Como dice Isaías 2, 2 al 3, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, el monte de Sión, donde está la ciudad de Dios, el reino de Dios, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, porque el espíritu y la esposa están diciendo, ven, y nos enseñará sus caminos, pero van a conocer la verdad, van a saber que Jehová les va a enseñar sus caminos y que caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y Apocalipsis 19, 6 a 9 muestra la promesa de Dios para la gran multitud, que va a ser hecha parte de la esposa del Cordero.
y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Escuchar el Evangelio del Reino de Dios, y Dios está reinando ¿dónde? En ellos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Por qué? Porque llegan las bodas del Cordero para la gran multitud. Dijo, Jesús va a confesar el nombre de los que están preparados, ¿no? Como confesó primero el nombre de los 144.000. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, porque la gran multitud también va a ser parte de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, de los vencedores. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta es la promesa para el pueblo que está en Babilonia. Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por quién? Por el espíritu y la esposa. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por eso en Apocalipsis está el evangelio para el pueblo adventista y el evangelio para el pueblo que está en Babilonia. Y como dice Jesús, Mateo 24, 14 al 16, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea a Daniel entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y acá está la profecía de Daniel 12. Jesús interpretó cuál es la abominación desoladora. ¿Y qué dice Daniel 12? Dice muchas cosas. Primero, que va a ser quitado el continuo. ¿A quién? A las vírgenes insensatas. O sea, pero primero el pueblo de Dios les manda al profeta Elías, hasta que es quitado el continuo. Y el especial tesoro de Jehová ya está preparado. Y se cierra la puerta, después viene el día de la expiación para ellos, y Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Y después de eso se levanta Miguel, empieza la batalla. Y derrama la lluvia tardía. Y el pueblo santo recupera el poder. Porque la pregunta que se escucha en Daniel 12, cuando se escucha la voz que anuncia que los entendidos van a resplandecer y van a ser la justicia de la multitud, y la pregunta es, ¿cuándo van a suceder estas maravillas? Y la respuesta del que habla, ¿qué es? No le dice justamente un tiempo. Primero le dice, será por tiempo, tiempos y medio tiempo, será por 3 años y medio el fuerte pregón. ¿Y cuándo comienza? Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, cuando los lugares asolados sean reedificados, ¿no? Y el pueblo recupere el poder, cuando reciba la lluvia tardía, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, ¿cuándo va a resplandecer? Ahí se levanta Miguel, recibe la lluvia tardía y resplandece. Los justos resplandecen como el sol. Y ahí es el tiempo de batalla, es el tiempo de misericordia por el pueblo que está en Babilonia. Ahora, ¿pero cuándo viene la abominación desoladora? Después que se cierra la puerta, cuando llega el fin para el pueblo que está en Babilonia. Y Satanás se da cuenta, como dice Nahuay, y viene, simulando la segunda venida. Pero ¿qué dice la profecía de Daniel 12? Que desde que haya sido quitado el continuo, hasta ese momento hay 1290 días. Nosotros no sabemos cuánto es quitado el continuo. No nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta cuando se levanta Miguel. Pero estos tiempos van a ser acortados, es una referencia simplemente. Y a partir de ahí, la profecía dice, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días, porque es el momento cuando se puso la resurrección especial. Y Dios libera a su pueblo. Y hay 45 días, que es el tiempo de angustia de Jacob, que van a ser acortados. Esa es la profecía. Porque eso va a ocurrir en la 6ª plaga. Entonces, ¿qué dice Jesús? Porque Jesús está hablando de Daniel 12. ¿Cuándo viene la abominación desoladora? Ahí. Y dice Jesús, de estos tiempos. Y si aquellos días, los días de que habla Daniel, Daniel 12, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero nosotros tenemos estos tiempos como referencia para que nos preparemos, porque en ese tiempo vamos a tener que predicar el fuerte pregón, y Dios nos dice que tengamos un lugar fuera de las ciudades, porque de ahí tenemos que predicar el fuerte pregón, y cuando termine el fuerte pregón tendremos que huir en las montañas, pero ahí Dios se va a encargar de guiarnos a donde tenemos que ir. Ahora, ¿qué promesas adicionales hay en este tiempo de misericordia? Antes que llegue el fin, Dios dice que se completará el número de los mártires de Jesús.
Y hay una promesa y una bendición especial para ellos, para los mártires, para los que, como los 144.000, siguen al Cordero por donde quiera que va. Mateo 16, 24, 25 dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, como le dijo a Pedro. Sígueme tú. ¿Qué te importa lo que pasa con Juan? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, ¿qué dice los 144.000? Apocalipsis 14, 4 al 5, de la esposa. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son los primeros que lo van a seguir. Y podemos llegar a ver una visión que Dios le mostró a Nahuay, que son los primeros que llegan al lugar del camino, donde llegaron los mártires. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis 6, del 9 al 11? Porque esto es lo que pasa cuando Dios retiene los vientos. Y los mártires que hubo, porque la gran ramera se embriagó la sangre de ellos, le preguntan simbólicamente a Dios. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y simbólicamente, por estar descansando, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? O sea, ¿cuándo van a ser derramadas las 7 copas de tu ira? Esa es la pregunta. Y esta pregunta empieza cuando Dios retiene los vientos, 1798. ¿Y cuál es la respuesta? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y que cuando se completara este número, ahí la gran Babilonia recibiría su castigo. Eso es claro. O sea, durante el fuerte pregón se va a completar el número de los mártires de Jesús. Y leemos en Apocalipsis 14:13: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado, de aquí en adelante, desde que los 144.000 están sellados, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, porque la sangre de los mártires va a volver a ser semilla. Y como dice Jesús, Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y va a pasar lo que pasaba en el tiempo de la iglesia primitiva. Los que vencieron y sacrificaron sus vidas hasta la muerte, como es el autor de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ahora, Dios nos avisa lo que va a pasar, pero también está la promesa, la hermosa promesa a los que sigan al Cordero por donde quiera que va. Y como dice Elena de White, en inglés, este es el título es ATO, ahora no me acuerdo exactamente, era una devoción matutina, y está en el perfil de la crisis venidera, página 94, ya dice: Dios no ha ocultado a sus seguidores el plan de batalla, ha presentado el gran conflicto delante de su pueblo y le ha hecho escuchar palabras de ánimo. Les ordena no entrar a la batalla sin contar el costo, mientras que al mismo tiempo les asegura que, si confían en él, no lucharán solos, sino que instrumentos sobrenaturales fortalecerán a los débiles para que lleguen a ser fuertes para enfrentar la vasta confederación del mal dispuesta contra ellos. Pero el pueblo de Dios conoce todo, Dios nos muestra todo, Dios nos muestra el camino, ¿no? Y los mártires llegarán a tener el gozo de Jesús cumplido en ellos, y como Jesús, ellos resucitarán.
verán el fruto de la aflicción de su alma y quedarán satisfechos. También recibirán la facultad de juzgar y reinarán con Cristo 1000 años. Eso es lo que nos dice la profecía de Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Por qué? Porque Jezabel prometió cortar la cabeza a Elías. Y el primer Elías, Dios lo protegió. Pero después vino Juan el Bautista. ¿Y qué pasó? Jezabel lo hizo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la promesa. Ahora, durante el tiempo de gran tribulación, porque lo que estamos viendo es las recompensas que hay desde aquí hasta la segunda venida, que es la verdad presente para el pueblo adventista. En el tiempo de angustia de Jacob, Dios derramará la lluvia tardía en los sellados de la gran multitud. Fíjense, nosotros vamos a recibir, sí, llegamos a ser vírgenes sensatas, la lluvia temprana ahora. Vamos a reflejar la imagen de Jesús al final de este periodo, el principio de dolores, y cuando llegue el tiempo de tribulación recibimos la lluvia tardía. Pero el pueblo de Dios que está en la Gran Babilonia, en ese tiempo recibe la lluvia temprana, y la tardía que completa la obra la tiene que recibir después, en el tiempo de angustia Jacob. Y esta lluvia completará en ellos la obra que comenzó la lluvia temprana. En ese tiempo, ninguna plaga tocará a los que estén morando al abrigo del Altísimo, en el lugar de su santuario, en la Nueva Jerusalén. Esa es la promesa de Dios. Salmos 91 y 46. ¿Qué dice Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en ese periodo tampoco va a haber mártires. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber pestes? ¿Va a haber de todo? Sí. ¿Hay pestes ahora, pestilencias en el tiempo en el que estamos? Sí. ¿Nos pueden tocar? Sí. Pero cuando estemos sellados, no. Y el tiempo de las plagas tampoco. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Porque esta es ¿qué es esta? La simiente de la mujer que va a vencer ¿a quién? A la serpiente y a su simiente. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y el Salmo 46 habla de la esposa del Cordero, de la Nueva Jerusalén, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Lo que va a ocurrir, ¿cuándo? Con la sexta y las séptimas plagas. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río las corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. O sea, está hablando de la iglesia triunfante. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubieron los reinos, dio en su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto solamientos en la tierra,
que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y esto es lo que van a saber todos los redimidos, y esto es lo que van a cantar, este salmo, junto con el cántico Moisés el Cordero. Ese tiempo será tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué se llama tiempo de angustia para Jacob? Porque hacer tiempo de angustia para el pueblo de Daniel, a los que Dios habrá llamado celos, ¿no? A los últimos que habrán entrado en el reino de Dios. Como dice la profecía del cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, porque adoraron a los demonios. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y en Jeremías 37 al 9 leemos: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esa es la promesa de Dios. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Qué dice la profecía? Que van a servir al Mesías, van a reconocer al Mesías. Y en Zacarías 12, del 10 al 11 leemos: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo, ¿no? Como cuando el pueblo se volvió a Jehová. ¿Y qué dice la profecía? Daniel 12:1. En aquel tiempo, fíjense, en el tiempo de angustia, será libertado tu pueblo, el pueblo de Daniel, los judíos, todos los que se hayan escrito en el libro. Y Pablo interpreta la profecía en Romanos 10 y 11, dice lo siguiente: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaría celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaría ira. ¿Y quiénes son esos? Pablo dice: porque a vosotros hablo, gentiles. ¿De quién está hablando? Los gentiles. Y nosotros, adventistas del séptimo día, ¿qué somos? Gentiles. Somos llamados a ser remanente de la iglesia de Cristo. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué pasa en el fuerte pregón? Hay que llamar al pueblo que está en Babilonia. Y el pueblo judío va a mirar. Y Dios lo va a llamar a celos, viendo lo que hace con este pueblo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, porque van a ver, y Dios los va a llamar a celos. Y van a entrar, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Por eso son los últimos que van a entrar al reino de Dios. Y son los que más van a estar angustiados. Pero Dios los va a liberar. Y cuando se cumplan los 1335 días desde que se ha quitado el continuo, los días que serán acortados, Dios liberará a su pueblo, producirá la resurrección especial y hará secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta a la gran Babilonia. Como dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Quiénes? Como Dios les mostró a Juan, los que hayan predicado el fuerte pregón, y hayan muerto predicando el fuerte pregón, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y esta es la promesa para los que sigan al Cordero a donde quiera que va. Y en Primeros Escritos, páginas 85, leemos lo siguiente:
Dios escogió la medianoche para liberar a su pueblo, dice Leao, para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Es el tiempo cuando las potencias de los cielos son conmovidas. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. ¿Y qué pasaba con los santos? Contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación, porque la conocían, estaban esperando verla. Esto es lo que ocurre cuando Dios hace secar el gran río Éufrates. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados, y se levantan glorificados. Y los que los mataron los ven, y los ven resultar glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Y ahí Dios hace secar el gran río Éufrates para que los impíos abran sus ojos y vean lo que pasó. Como dice Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Qué pasó? Cuando cayó Babilonia, cuando se secó el río Éufrates, cuando Ciro desvió el río Éufrates, ahí cayó Babilonia. Y Dios tomó la profecía de Ciro como un tipo de Jesús, y el río Éufrates como los espíritus demonios que alimentan a la gran Babilonia, porque no es el río que alimenta la ciudad de Dios, sino la ciudad del dragón. Y el agua de este se secó, y los impíos abren sus ojos. Y como lo describe Elena de White, en el conflicto de los siglos, página 712, el ministro que sacrificó la verdad, que rechazó la verdad, y fue dejado para que crean la mentira, y los demonios lo enseguecieron, ¿no? Y justamente este ministro sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, de las otras iglesias. Discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando en el púlpito predicaba la falsa profecía, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, Él contempla la cosecha. Abre los ojos y ve. Y como Jesús dijo en Apocalipsis 3:9, porque en su iglesia estarían los que entrarían por la puerta estrecha, la buscarían, la encontrarían, y los que entrarían por la puerta ancha. Y dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, o sea, adventistas en este tiempo, y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y Elena dice que estos son los ministros, los hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día de la verdad, pero negaron su fe en el mensaje del tercer ángel. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad. Caen a los pies de los siervos fieles y confiesan que Dios los amaba. ¿Y qué pasa con los impíos? Los hombres ven que fueron engañados. Ahora ven, todos ven. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. ¿A quiénes persiguieron? A los siervos fieles. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Y mientras los impíos adventistas se fueren, vuelven contra los pastores adventistas,
los 10 cuernos, los reyes de la tierra que le dieron su poder y su autoridad a la ramera, se vuelven contra ella. Apocalipsis 17 y 6. Y los 10 cuernos que viste la bestia, los 10 cuernos del dragón, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Como dice Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y sufren la muerte segunda. Y después de esto cae la séptima plaga y ahí aparece la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? En el antitipo del día 15, mes 7. Cuando todos los redimidos de la última generación van a ver a Jesús venir en las nubes de los cielos a buscar y llevar a su esposa a la fiesta de bodas. Al antitipo la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, la última de las fiestas solemnes de Jehová. Y leemos en Levítico 23, 33 al 36. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, el día en que Jesús viene a buscarnos. Ningún trabajo siervo haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, porque son 7 más el octavo, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa a su tiempo. Y esta es la última. Y como dice el séptimo sello, Apocalipsis 8.1, que es el último periodo de los periodos que comenzaron cuando empezó el tiempo, cuando Jesús empezó a predicar el fuerte pregón, cuando salió venciendo y para vencer, y salió la iglesia primitiva, y Jesús salió a pelear a favor de su pueblo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Este es el último periodo al que hace referencia el Apocalipsis antes del milenio. Entonces, hubo silencio en el cielo por media hora. ¿Por qué hay silencio? Porque Jesús viene a buscar ¿a quién? A su esposa, y con él vienen todos sus ángeles, y no queda nadie en el cielo. Y media hora equivale a una semana. Es el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, fíjense que aquí tenemos lo que estuvimos viendo, el tiempo de angustia en Daniel 12, viene la abominación asoladora, empieza el tiempo de angustia en Jacob, llega el tiempo en que Dios interviene, se produce la resurrección especial, se seca el río Éufrates, cae la séptima plaga, y ahí viene la segunda venida, y viene la primera resurrección, y empieza la fiesta de las cabañas. Ahora, ¿por qué hay silencio en el cielo? Porque Jesús y todos sus ángeles vienen a buscar a su esposa, a los redimidos, a los escogidos, y no queda nadie en el cielo. Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24, 29 al 31, dice Jesús: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas de los cielos caerán a la tierra, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí, esto es la sexta plaga. Y después de esto, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en la tierra, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán ¿a quiénes? A sus escogidos. A eso es lo que viene, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. A todos los que confesó en el juicio investigador, en las bodas del Cordero. Y como dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, como los que murieron y fueron resucitados en la resurrección especial, fueron resucitados
incorruptibles, glorificados, así todos los que murieron desde Abel en adelante serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Él hablando de los que van a estar vivos. ¿Y quiénes van a estar vivos? Todos los vencedores de la última generación, porque los que murieron en fuerte pregón ya habrán resucitado. Y los que no hayan sido transformados serán transformados. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Y se dirán aquel día, como dice Isaías 25:9, he aquí, este es nuestro Dios. Cuando veamos a Jesús, los redimidos, ¿qué tenemos que decir? El testimonio es muy claro. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Porque vamos a tener el mismo testimonio de la iglesia primitiva, de los que le va la bandera de un blanco puro, que decía pureza y santidad a Jehová. La bandera que Dios le dio al pueblo adventista. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y como Dios le mostró a Nahuay, en su primera visión, dice ella, juntos entramos en la nube. Porque vienen a buscarnos, somos arrebatados y entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, ¿no? Porque esas son las fiestas de la boda del Cordero, porque ahí Dios va a hacer un milagro, va a hacer algo hermoso. ¿Con quiénes? Con los redimidos que aún no fueron transformados. Hasta que, dice ella, llegamos al mar de vidrio donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Esa es la congregación, la santa congregación que hay en el 8º día. Y a todos Jesús le da la corona porque son vencedores. Ahora, ¿qué pasa con los adventistas del 7º día? Justamente esta es la verdad presente que tenemos que conocer. Tenemos que saber cuándo somos probados y cuáles son las recompensas para la fidelidad de los siervos fieles. ¿Qué es lo que Dios nos promete? Esta es la verdad presente del pueblo adventista. Este es el alimento que tenemos que recibir a tiempo. Y es ahora, antes de que Jesús venga como ladrón, cuando todos los adventistas del 7º día debemos decidir por qué puerta queremos entrar, con qué grupo de vírgenes queremos estar y qué recompensa queremos recibir. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan un hermoso sábado y que puedan elegir justamente lo importante, ¿no? Que elijan el reino de Dios y su justicia, ¿no? Que tengan hambre y sed de justicia. ¿Para qué? Para que nuestro aceite no se nos acabe. Que Jehová nuevamente los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.